El cristianismo es una de las religiones con más seguidores del mundo. Su fe se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo y ha estado presente durante poco más de 2000 años. Una de sus principales doctrinas es el catolicismo, el cual ha estado en numerosas polémicas y escándalos. La máxima autoridad y principal representante de la Iglesia Católica en el mundo es el Papa, y desde San Pedro, 265 pontífices han ocupado el cargo. Hoy, vamos a dar un pequeño paseo por la historia y conoceremos a los papas cuyos reinados estuvieron marcados por diversos escándalos sexuales y de corrupción, nepotismo y traición. Te presento a los 5 papas más detestables de la historia. Número 5. Rodrigo de Borgia tuvo muy claro que algún día se sentaría en el trono de San Pedro. Cuando era cardenal, ya había dado muestras de todas las costumbres que siempre le criticarían, como por ejemplo, su afición a las mujeres. Aunque el celibato no era obligatorio para un cardenal, tuvo al menos 8 hijos conocidos con más de una mujer. Su preferida fue Vanoxa Catani, una dama lombarda. Ella le dio 4 hijos, los cuales Borgia favoreció con honores, títulos y tierras. Su descarado nepotismo le valió el desprecio de muchos de sus colegas cardenales. Finalmente, Borgia fue elegido papa en 1492, y aunque fue acusado de haber sobornado a los cardenales, nunca se pudo demostrar. Alejandro VI fue muy criticado ya en vida. Maquiavelo escribió de él que no hizo nunca otra cosa que engañar al prójimo. Lo que sí resulta innegable es que no destacó por una gran nobleza personal, era ambicioso, traicionero, manipulador y cruel si le era necesario. El nepotismo practicado por Alejandro VI llegó a extremos insospechados. No tuvo escrúpulo en utilizar los recursos de la Iglesia para enriquecer a su familia y situar a sus 8 hijos ilegítimos. Número 4. A León X le encantaba dar banquetes, acompañados de fiestas costosas. Coleccionaba las mejores gemas y libros. Era amante de la literatura y la música, además de sentir una fuerte pasión por la caza y los animales exóticos. Sus gastos domésticos rápidamente consumieron las cuentas papales, y las guerras con Francia empeoraron aún más las necesidades económicas. La construcción de la Basílica de San Pedro fue uno de sus proyectos más ambiciosos y como tal, demandó de una enorme cantidad de dinero que ya no podía disponer de la propia Iglesia. Es entonces que decidió subastar puestos eclesiásticos, cobró impuestos especiales e impuso un escandaloso sistema de indulgencias para conseguir recursos, es decir, cobrarle a la gente para que reciba el perdón papal. Si bien la venta de indulgencias era una práctica que la Iglesia ya había hecho, León X la explotó al máximo mientras duró su papado. Esta actividad fue la gota que colmó el vaso y en 1517, Martín Lutero hizo públicas sus 95 tesis que dieron comienzo a la Reforma Protestante. Número 3. Celestino V fue un ermitaño conocido por su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones. Renunció al papado para retomar su tranquila vida, pero eso nunca llegó. Fue arrestado y al cabo de unos meses murió de enfermedad. Si Celestino V se tomaba muy en serio sus deberes espirituales, el nuevo Papa Bonifacio VIII era todo lo contrario. Se divertía por igual con mujeres y con hombres, tenía por amantes a una mujer casada y a la hija de esta. Se le acusaba de ser un pedófilo y él no se molestaba en desmentirlo, diciendo que el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Era amante del lujo, se vestía con las mejores telas, coleccionaba todo tipo de amuletos e hizo que le fabricaran unos dados de oro. Bonifacio VIII era un hombre descreído y para muchos blasfemo.
Negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo. A un capellán que imploraba la ayuda de Jesucristo le gritó: «Idiota, Jesús fue un hombre como nosotros y, si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti?». El poeta Dante Alighieri, quien vivía para esa época, nunca sintió simpatía alguna por aquel pontífice, al que destinó al octavo círculo del infierno de su libro, La Divina Comedia. Número 2. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. El objetivo era tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Aproximadamente 5 millones de personas murieron durante estas guerras. A Urbano II se le atribuyen muchas cosas nefastas, una de ellas y la más principal, fue impulsar la Primera Cruzada. Era el año 1095 y el Papa convocó a los soldados de Cristo para participar en una guerra santa contra los musulmanes, a quienes describía como una raza salvaje, impía y subhumana. Reunió un concilio en Francia, en el que emitió un discurso estimulando a todos los cristianos a reconquistar los lugares sagrados de Palestina en manos de los turcos, pactando como estímulo la concesión de indulgencias y ventajas económicas por ganar un territorio productivo y pobremente poblado para la religión católica. Terminó el discurso con la frase que se convertiría en el grito de guerra de las cruzadas, Deus vult, que significa «Dios lo quiere». Desde ese momento la guerra santa contra el Islam fue su bandera. La conquista de Jerusalén estuvo acompañada por una horrible matanza de judíos y musulmanes que Urbano II no pudo contemplar, ya que murió 15 días antes. Número 1. Considerado como el pontífice más joven y el más depravado de la historia, consiguió ocupar la silla de San Pedro cuando solo tenía 12 años. El arzobispo de Ostia calificó a Benedicto IX como el Nerón de San Pedro. El poder que su cargo le otorgaba fue aprovechado para que viviera como un sultán en el palacio pontificio. Se rodeaba de un gran harén, al que solía recurrir con frecuencia para calmar sus bajos instintos carnales. Aún así, si no lograba desfogarse del todo con sus mujeres, echaba mano de su hermana de 15 años. A Benedicto IX también le excitaba observar cómo su hermana practicaba sexo con hasta 9 hombres. Su pasión por la lujuria y la depravación le mantuvieron alejado del gobierno de Roma. Sus hermanos se encargaban de hacerlo a través de una oleada de crímenes que llenaron las calles de sangre, robos y violaciones. Hasta el mismísimo Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, dijo que durante este tiempo el papado alcanzó el nivel más bajo de degradación al que un pontificado pudiera llegar. Acusado de adorar al diablo y de cometer todos los pecados posibles durante su vida, también ostenta el récord de haber sido coronado 3 veces como papa. Tenía apenas 12 años de edad cuando fue elegido gracias a los cuantiosos sobornos que pagó su padre, el conde Alberico III. Pero los excesos de este papa provocaron un levantamiento en septiembre de 1044, obligando a Benedicto IX a huir de Roma. En su lugar, se eligió como sucesor a Silvestre III. A finales de ese mismo año, Benedicto IX regresó a la capital vaticana con la ayuda de las tropas del rey de Alemania, que expulsaron a Silvestre III y le restituyeron en el trono pontificio. No obstante, solo se mantuvo en el poder apenas 2 meses. Presentó su renuncia para contraer matrimonio con su prima, no sin antes vender el trono del papado al que fue su sucesor, el arcipreste Juan de Graciano, que reinaría como Gregorio VI, quien luego fue sucedido por Clemente II. Tiempo después, Benedicto IX reúne un nuevo apoyo y logra destituir a Clemente II, convirtiéndose por tercera y última vez en papa. Según sus contemporáneos, el Santo Padre cometió homicidios y adulterios en pleno día, hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. San Pedro Damiano, agudo juez del pecado, definió al Papa Niño como un demonio,
salido del infierno sentado en la silla de San Pedro. En este top, no aparecieron los papas del periodo de la pornocracia, ya que pienso hacer un video exclusivamente sobre ellos.